Durante 3 décadas me mantuve frente a mi comunidad, enseñando que el ungido aún no caminaba entre nosotros. Fueron 30 años dedicados al estudio exhaustivo de la Torá, a profundizar en los debates del Talmud y a orientar a cientos de almas a través de la sabiduría milenaria de nuestros padres. Porté mi talit con honor, cumplí con el beso a la mezuzá en cada umbral y guardé el Shabbat con la misma devoción que mis ancestros lo hicieron por generaciones. Sin embargo, hoy vengo a revelarte algo que, aunque me costó todo lo que había edificado externamente, me entregó la pieza que mi alma buscaba desesperadamente. Voy a compartirte la razón por la cual hoy tengo la certeza de que Yeshua de Nazaret es el Mashiach que hemos estado aguardando. Te mostraré cómo las pruebas de su identidad han estado resguardadas, a plena vista, dentro de nuestras propias escrituras hebreas todo este tiempo. Lo que estoy por revelarte no es una teoría nueva, y es la culminación de nuestra propia herencia profética que finalmente sale a la luz. Antes de que profundicemos en los detalles, deseo pedirte algo. Si este relato resuena en algún lugar de tu alma, si alguna vez has cuestionado las certezas que te entregaron, o si simplemente sientes curiosidad por el destino de este viaje, escribe la palabra Shalom en los comentarios ahora mismo y deja tu apoyo con un me gusta. Y me tomo el tiempo de leer cada uno de tus mensajes porque me interesa conocer tu propia historia. Quiero saber si las verdades que estoy por revelarte conectan con esas preguntas que, tal vez, has temido pronunciar en voz alta. Escribe Shalom y caminemos este sendero juntos. Mi nombre es lo de menos, pero lo que viví podría transformar por completo tu perspectiva sobre todo lo que creías conocer. Crecí en un hogar profundamente ortodoxo en Brooklyn, y donde la cadencia de las oraciones en hebreo era tan familiar para mí como el ritmo de mi propio corazón. A los 13 años ya había grabado en mi memoria libros enteros de la Torá. Al cumplir los 20, me encontraba estudiando en una de las yeshivás más prestigiosas de Jerusalén, dedicando hasta 18 horas diarias a escudriñar textos antiguos. Mis dedos recorrían las letras arameas del Talmud hasta que la vista se me nublaba por el cansancio. En aquel entonces, no solo estaba absorbiendo religión, lo estaba aprendiendo a blindarla. Me preparaba para refutar cada argumento del cristianismo y para demostrar, con absoluta certeza, por qué Yeshua no cumplía con los requisitos para ser el Mashiach de nuestro pueblo. Me convertí en rabino impulsado por un amor genuino hacia mis hermanos y hacia lo que en ese momento estaba convencido de que era la verdad absoluta. El instante en que mi perspectiva se fracturó no tuvo nada de espectacular. No hubo relámpagos ni visiones místicas en la penumbra. Sucedió un martes por la tarde en mi despacho, rodeado de los mismos volúmenes que había consultado miles de veces. Me encontraba preparando una ponencia sobre Isaías para un grupo de estudiantes universitarios que planteaban dudas complejas sobre el cristianismo. Mi intención era blindarlos con argumentos sólidos, demostrando cómo se habían malinterpretado nuestras profecías. Abrí el libro de Isaías, capítulo 53, aquel pasaje sobre el siervo sufriente. Estaba decidido a explicar una vez más, ¿y por qué esos versículos no hablaban de un Mesías individual, sino de la nación de Israel en su conjunto? Pero al leer las palabras en hebreo, algo me detuvo en seco. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Las letras parecían vibrar con una urgencia nueva.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Siempre había enseñado que ese siervo era Israel personificado, cargando con el odio de las naciones. Sin embargo, el texto mismo comenzó a refutarme. Describía a un siervo sin mancha que asumía el castigo de otros voluntariamente, alguien que tras su muerte vería la luz. ¿Cómo podía ser Israel si el pasaje distinguía claramente entre el siervo y el pueblo, afirmando que él moría por las transgresiones de mi pueblo? Sentí que mis manos comenzaban a temblar. No era la primera vez que leía estos versos, pero sí la primera vez que me permitía hacerlo sin el filtro de siglos de reinterpretación rabínica diseñada para contrarrestar doctrinas ajenas. Comencé a bajar tomo tras tomo de mis estanterías, buscando en los comentarios medievales las respuestas que me habían enseñado. Fue entonces cuando descubrí algo que me estremeció. Muchos de los antiguos sabios, antes de que el cristianismo fuera percibido como una amenaza para nuestra identidad, los interpretaban Isaías 53 como una referencia directa al Mashiach. Figuras como el rabino Moshe Alshich e incluso pasajes del Talmud en Sanedrín 98b hablaban de un Mesías sufriente. En algún punto de la historia, habíamos alterado nuestra interpretación no por exigencia del texto, sino por necesidad defensiva. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Mi mente no dejaba de repasar el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un salmo que describe manos y pies horadados, huesos descoyuntados y sorteos sobre las vestiduras. Siempre lo entendí como una metáfora poética de la angustia del rey David, pero a David jamás le perforaron las manos ni los pies. Él nunca fue expuesto mientras se sorteaban sus vestiduras, pero alguien en la historia vivió exactamente ese escenario. Los detalles fueron registrados 1000 años antes de que Roma inventara la crucifixión. La probabilidad de que esto fuera una simple coincidencia desafía cualquier lógica matemática. Luego me sumergí en Daniel 9:24-27. Gabriel le revela al profeta que desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del ungido pasarían 483 años. Usando el edicto de Artajerjes en el 444 a.C. como punto de partida, el cronómetro aterriza con precisión quirúrgica en el siglo I. Pero lo que realmente me estremeció fue notar que el Mashiach debía ser cortado antes de que el templo fuera destruido. Nuestro segundo templo cayó en el año 70 después de Cristo. Si el ungido no llegó antes de esa fecha, la profecía habría fallado. Pero nuestra tradición sostiene que la palabra de Dios es infalible. O Daniel se equivocó, o el Mashiach vino en el primer siglo, y de alguna forma lo pasamos por alto. Ese año, mientras dirigía el Seder, y los rituales que había repetido desde mi infancia, cobraron un significado nuevo y electrizante. Vi al Cordero de Pesaj, sin mancha, sacrificado al atardecer, su sangre protegiendo los hogares y ni uno solo de sus huesos quebrantado. Observé la matzá, el pan sin levadura que partimos y escondemos. Miré la pieza central de las tres, marcada por las rayas del horneado y las perforaciones. Parecía un eco visual de las palabras de Isaías. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y toda la Pascua parecía gritar un nombre que me habían entrenado para no pronunciar jamás con reverencia. Recordé Yom Kippur y los 2 machos cabríos, uno sacrificado y el otro cargando los pecados hacia el desierto.
Una sola expiación a través de un sacrificio que terminó cuando el templo fue destruido. Llevamos casi 2000 años sin poder cumplir con el requisito de Levítico 17:11, que exige el derramamiento de sangre para el perdón. O Dios cambió las reglas del universo, o Él proveyó un sacrificio superior, uno que trasciende el tiempo, el sacerdocio y los muros de cualquier edificio. El peso de esta revelación me abrumó. Esa noche lloré en mi estudio como nunca antes, mojando con mis lágrimas las páginas de la misma Biblia que creía conocer. Deseaba cerrar los libros, olvidar lo que había visto y regresar a la comodidad de mis antiguas certezas. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en mi congregación y en mi prestigio. Y sabía perfectamente que pronunciar esta verdad en voz alta sabía con absoluta certeza que en el instante en que reconociera a Yeshua como el Mashiach, sería señalado como un traidor a mi pueblo, un apóstata que abandonaba la herencia de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, mientras más escudriñaba, más comprendía que no estaba desertando de mi fe. Por el contrario, estaba descubriendo su plenitud, su propósito final y su cumplimiento más profundo. A la mañana siguiente, y frente a la biblioteca que me había acompañado por décadas, tomé la decisión que transformaría mi existencia. Seguiría la evidencia hacia donde me condujera, incluso si eso significaba abrazar a aquel que me habían enseñado a rechazar. No busqué respuestas en fuentes ajenas, sino en nuestros propios escritos sagrados. En el Talmud de Babilonia, Suká 52a, encontré la discusión sobre los dos Mesías. Mashiach ben Yosef, destinado a sufrir y morir, y Mashiach ben David, quien vendría a reinar y conquistar. Durante años enseñé que eran dos personas distintas, pero entonces surgió una posibilidad electrizante. ¿Y si se trataba del mismo ser en dos momentos distintos? Primero, el siervo que entrega su vida por el pecado. Después, el rey que regresa para establecer su reino. Acudí al Targum Jonatán, la antigua paráfrasis aramea de los profetas, y hallé que identificaba explícitamente al siervo de Isaías 52:13 como el Mesías, y nuestros propios sabios antiguos lo habían visto. El rabino medieval Moshe Cohen ibn Crispin, en el siglo XIV, lamentaba que sus colegas retorcieran el sentido llano de Isaías 53 para evitar interpretaciones externas, cuando la honestidad exigía reconocer que hablaba de un individuo sufriente. Incluso Maimónides, el gran Rambam, describió al Mashiach como alguien que sería ocultado, rechazado y considerado nada ante los ojos de los hombres antes de su revelación. No eran eruditos extraños, y eran nuestros rabinos, nuestros maestros, y habían visto en el texto algo que siglos de controversias intentaron borrar. Lo que descubrí después hizo que mis manos temblaran con violencia. En Sanedrín 97a 98b hay una admisión estremecedora. Los rabinos concluyen que todas las fechas predestinadas para la llegada del Mesías ya habían pasado. Uno de ellos llegó a decir, que venga, pero que yo no lo vea, debido al dolor de su llegada. Ellos lo sabían. Según sus propios cálculos, el Mashiach ya debería haber llegado. Dado que el Talmud fue compilado después de la caída del templo, esos sabios lidiaban con la incómoda realidad de que el ungido parecía estar retrasado. ¿Y si no hubo tal retraso? ¿Y si llegó exactamente en el tiempo señalado y simplemente no lo reconocimos? Con esa pregunta quemando en mi mente, comencé a examinar las genealogías,
algo que siempre había descartado como una invención, pero que ahora se revelaba como la pieza final del rompecabezas. El registro de Mateo rastrea a Yeshua a través de la línea real de David vía Salomón, estableciendo su derecho legal al trono mediante su padre adoptivo, José. Por otro lado, y el relato de Lucas lo vincula con Natán, otro hijo de David, mostrando su descendencia biológica a través de Miriam. Ambas genealogías convergen en el rey David, cumpliendo el requisito profético indispensable. Sin embargo, hay un dato histórico que me dejó atónito. Tras el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y redujeron el templo a cenizas, todos los registros genealógicos oficiales fueron aniquilados. Hoy, ningún judío en la tierra puede demostrar de forma irrefutable que desciende de la estirpe de David. Si el Mashiach debía ser un descendiente verificado, y si todos los archivos han desaparecido, entonces su llegada tuvo que ocurrir antes del año 70, mientras su linaje aún podía ser validado legalmente. La ventana de oportunidad se cerró hace 2 milenios, y solo una figura en la historia posee una genealogía davídica preservada para la eternidad. Y comencé a asistir en secreto a una congregación mesiánica, sentándome en las últimas filas y ocultando mi identidad por temor a ser reconocido. La primera vez que escuché la Amidá, la oración que yo mismo había recitado miles de veces, pero esta vez con el nombre de Yeshua entrelazado naturalmente en las palabras antiguas, sentí que algo se fracturaba definitivamente dentro de mi pecho. Cuando entonaron el Shema: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Lo hicieron con la misma pasión y devoción que yo había conocido toda mi vida. Comprendí que no estaba ante una religión extraña, sino ante el cumplimiento de mi propia esencia. Aquella comunidad guardaba el Shabbat, celebraba las festividades y honraba la Torá con una devoción profunda. Pero lo hacían desde una certeza nueva. El sistema de sacrificios había alcanzado su plenitud. Comprendían que el Cordero de Pesaj definitivo ya había sido inmolado y que el nuevo pacto prometido por Jeremías ya era una realidad inaugurada. No habían renunciado al judaísmo, habían descubierto su verdad más íntima. Mientras tanto, la evidencia seguía acumulándose de forma casi sobrenatural, como si las mismas escrituras estuvieran pronunciando mi nombre. Leí Zacarías 14, donde se describe al Mashiach posando sus pies sobre el monte de los olivos. Es el mismo monte desde el cual, y según los relatos, Yeshua ascendió y al cual los ángeles prometieron que regresaría. Luego encontré Zacarías 13:7. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, palabras que él mismo citó la noche de su entrega. Me sumergí en el Salmo 16, donde dice que Dios no abandonaría a su santo en el sepulcro, ni permitiría que viera la corrupción. Esta profecía no tiene sentido aplicada a David, quien murió, fue enterrado y cuya tumba aún era conocida en Jerusalén. Pero cobra un sentido perfecto para alguien destinado a levantarse de la muerte al tercer día. Entonces, llegó el momento en que la negación se volvió imposible. Estudiaba el Salmo 69, otro texto atribuido a David, y leí el verso 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Los registros históricos confirman que en el madero a Yeshua se le ofreció vino agrio mezclado con hiel. Cada detalle, desde la geografía de sus pasos hasta el sabor de su agonía, ya había sido trazado por los profetas siglos antes de su nacimiento. Ya no era una cuestión de interpretación.
Era una cuestión de reconocimiento. Este no es un detalle que los discípulos pudieran haber fabricado o escenificado con fines de propaganda. Nadie puede orquestar su propia ejecución hasta el punto de decidir qué bebida le ofrecerán sus verdugos en el momento final. O estamos ante la coincidencia más extraordinaria y absurda de la historia humana, o David estaba describiendo proféticamente, con precisión quirúrgica, algo que le ocurriría a otra persona 1000 años después. Alguien que sufriría de formas que David jamás experimentó. Alguien cuyo dolor cargaría con un significado cósmico. Comencé a enumerar las profecías una por una, como quien intenta demostrarse a sí mismo que no ha perdido el juicio. Hice una lista minuciosa, comparando el texto antiguo con la realidad histórica. Lugar de nacimiento: Belén, verificado. Leoto linaje real, de la estirpe de David, verificado. Tiempo de llegada: antes de la caída del templo, verificado. Naturaleza del sacrificio: traspasado, pero sin huesos rotos, verificado. Cada punto era un impacto contra el muro de mis antiguas certezas. Ya no estaba ante un mito ajeno, sino ante el diseño maestro de nuestra propia fe. Las señales eran tan específicas que la idea de una coincidencia empezó a desmoronarse frente a mis ojos. El misterio de la alma, según Isaías 7:14, y nacería de una virgen. Si bien el término hebreo alma puede generar debate, los sabios judíos que tradujeron la Septuaginta siglos antes de Yeshua eligieron deliberadamente la palabra griega partenos, que significa estrictamente virgen. El mensajero en el desierto sería precedido por una voz, un mensajero que prepararía el camino, cumpliendo la visión de Malaquías. El poder de la sanación. Sus obras abrirían los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. Y tal como Isaías 35 lo anticipó con precisión milimétrica. La pedagogía del reino. Enseñaría a través de parábolas, conectando con el Salmo 78:2. El rechazo de los suyos. Sería despreciado por su propio pueblo. Una sombra proyectada en Isaías 53:3. La entrada humilde. Ingresaría a Jerusalén sobre un asno, una imagen capturada en Zacarías 9:9. El precio de la traición. Sería entregado por 30 piezas de plata. No solo eso. Ese dinero terminaría en el templo y se usaría para comprar el campo de un alfarero, tal como Zacarías 11 detalla de forma asombrosa. Aunque no soy matemático, las cifras comenzaron a perseguirme. Encontré investigaciones de científicos que calcularon las probabilidades de que una sola persona cumpliera, por puro azar, tan solo 8 de las principales profecías mesiánicas. La cifra es tan astronómica que el cerebro humano apenas puede procesarla. No estamos ante un evento de suerte. Y estamos ante un diseño inteligente trazado desde la eternidad y ejecutado en el escenario de la historia. La cifra que encontré fue de 1 entre 10 elevado a la 17 potencia. Es decir, una probabilidad entre 100.000 billones. Para ponerlo en perspectiva, imagina que cubres todo el estado de Texas con monedas de plata hasta una altura de 60 centímetros. Marcas una sola de esas monedas, vendas los ojos a una persona y le pides que la encuentre al primer intento. Esas son las probabilidades. Y Yeshua no cumplió solo 8 profecías, cumplió decenas, quizás cientos. La imposibilidad matemática de que esto fuera accidental me hizo sentir que el Creador mismo estaba gritando a través de los números y las estadísticas. Sin embargo, lo que terminó por transformar mi ser no fue solo la evidencia fría.
sucedió en la intimidad de mi despacho, con la puerta cerrada y las persianas bajas, cuando finalmente me atreví a susurrar una oración a Yeshua. Me sentía ridículo y aterrorizado, convencido de que cometía la traición definitiva. Pero dije, si eres real, si verdaderamente eres el Mashiach, por favor, muéstrame. Necesito saber. Necesito paz. En ese instante experimenté una presencia, un peso de amor tan abrumador que me hizo caer de rodillas. No fue una voz audible, pero fue más real que cualquier sonido. Fue la sensación de ser plenamente conocido. Cada vergüenza secreta, cada duda oculta y cada momento de orgullo quedaron expuestos. Y aún así, me sentí amado de una forma imposible. Lloré durante más de una hora. Cuando finalmente me puse en pie, era un hombre distinto. La carga de tener que ganarme la justicia a través de una observancia perfecta, de no saber nunca si había hecho lo suficiente, se había desvanecido. En su lugar encontré el reposo, el Shabbat espiritual del que habla Hebreos 4, el descanso para nuestras almas que el Mashiach prometió. El costo, sin embargo, fue inmediato y desgarrador. Y cuando finalmente se lo confesé a mi esposa, me miró como si hubiera muerto. Y cuando llegó el momento de hablar frente a mi congregación, la respuesta fue devastadora. En menos de una semana, me destituyeron de todo cargo de liderazgo. Amigos con los que había compartido décadas de estudio dejaron de devolver mis llamadas. Mi propio hermano llegó a sentar Shiva por mí, guardando luto como si realmente hubiera fallecido. Perdí mi posición, mi sustento, y es mi comunidad y la identidad que había construido durante toda mi vida. Hubo noches de oscuridad profunda, donde cuestioné cada decisión, preguntándome si había cometido el error más catastrófico de mi existencia. Pero en esos momentos, abría el Tanaj, nuestra Biblia hebrea, y volvía a encontrar a Yeshua en cada página. El rostro del Mashiach en la Escritura. Lo vi en la serpiente de bronce levantada en el desierto, que sanaba a todo aquel que la miraba. Y una prefiguración perfecta del Mashiach elevado en el madero. Lo vi en Yosef, rechazado por sus propios hermanos y vendido por monedas de plata, quien sufrió injustamente para terminar salvando a su familia de la muerte y revelándose ante ellos con lágrimas de amor. Lo encontré en el Cordero de Pesaj, en el macho cabrío expiatorio y en el velo del templo. Lo vi en el arca de la alianza y en el propiciatorio rociado con sangre. Comprendí entonces que aceptar a Yeshua no me hacía menos judío. Es al contrario, me convertía en un judío completo. Un judío que finalmente había hallado aquello a lo que cada sacrificio, cada festividad y cada profecía señalaban desde el principio. Llegué a la conclusión de que la Torá no fue abolida, sino que encontró su máxima expresión en él. Mi fe no cambió de dirección, simplemente llegó a su destino. Todo fue consumado. El pacto no se fracturó, sino que se expandió para abrazar a todas las naciones. Y cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham, que a través de su linaje todas las familias de la tierra serían bendecidas. Comprendí que, durante 2 milenios, mi pueblo ha intentado vivir un judaísmo sin su piedra angular. Es como celebrar Pesaj sin el cordero, Yom Kippur sin el sacrificio o Hanukkah sin el templo. Hemos edificado tradiciones hermosas y una teología profunda, pero nos ha faltado la persona misma que todo ese diseño debía revelar. Hoy, yo tengo el privilegio de adorar junto a judíos y naciones que han reconocido en Yeshua al Mashiach.
Sigo encendiendo las velas de Shabbat y celebrando Pesach, pero ahora lo veo a Él en cada elemento del ritual. Sigo escudriñando la Torá, pero ahora comprendo cómo cada letra testifica de su presencia. He perdido la aprobación de los hombres, pero he ganado algo de un valor incalculable: la certeza de que mis faltas han sido perdonadas, no por mis propios méritos o por la perfección de mis obras, sino por su sacrificio supremo, aquel que derrotó a la muerte para siempre. La gran verdad es que el Mashiach ha venido y que regresará. El largo exilio espiritual de nuestro pueblo ha llegado a su fin para todo aquel que esté dispuesto a volver a casa. Mi oración y la razón por la que comparto este testimonio, a pesar de lo que me ha costado, es que tanto judíos como naciones del mundo abran las Escrituras con ojos renovados. Y no te pido que creas ciegamente en mis palabras ni en las de nadie más. Te invito a que vayas directamente a la fuente. Lee Isaías 53. Lee el Salmo 22. Escudriña Daniel 9 y Zacarías 12. Pregúntate con total honestidad qué significan realmente estos pasajes y a quién están describiendo. Evalúa si la evidencia apunta a un Mesías que todavía no ha llegado, o a uno que ya caminó entre nosotros. La verdad ha estado allí siempre, aguardando a plena vista para aquellos que tienen la valentía de buscarla sin prejuicios. Si sientes en este momento una inquietud en tu interior, esa pequeña chispa que te dice que hay algo aquí que merece ser investigado, no la ignores. Escribe la palabra Shalom en los comentarios de abajo y suscríbete a este canal. Este es solo el comienzo de una conversación mucho más profunda que estamos por tener. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob está convocando a su pueblo de regreso al hogar. Y esa puerta de retorno es Yeshua, el camino, la verdad y la vida. Él es el Mashiach de Israel, quien se manifestó primero para el judío, pero también para extender su mano a todas las naciones de la tierra. Shalom, mis amigos. Mi deseo más profundo es que cada uno de ustedes encuentre esa paz que yo hallé. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz que no es una ausencia de problemas, sino la presencia de una identidad restaurada y una esperanza que tiene nombre.